Salvo que elegimos libremente amarle, no podemos estar unidos con Dios. Pero no podemos amar a Dios si pecamos gravemente contra Él, contra nuestro prójimo o contra nosotros mismos. Quien no ama permanece en la muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino, y sabéis que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Nuestro Señor nos advierte que estemos preparados de Él si no omitimos socorrer las necesidades graves de los pobres y de los pequeños que son sus hermanos. Morir en pecado mortal sin estar arrepentido ni acoger el amor misericordioso de Dios significa permanecer separados de Él para siempre por nuestra propia y libre elección. Este estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados es lo que se designa con la palabra infierno. Jesús habla con frecuencia del Gehenna y del fuego que nunca se apaga, reservado hasta el fin de su vida, a aquellos que rehúsan creer y convertirse, y donde se puede perder a la vez el alma y el cuerpo. Jesús anuncia en términos graves que enviará a sus ángeles, que recogerán a todos los autores de iniquidad y los arrojarán al horno ardiendo, y que pronunciará la condenación: alejaos de mí, malditos, al fuego eterno. Esto es la definición o parte de la definición que el Catecismo de la Iglesia Católica nos hace de este tema, el infierno. El día de hoy, nuestra cápsula trata de los videntes del infierno. Bienvenidos este miércoles de Foro Cápsula, 10 de marzo, 8:30 de la noche. Y pues, solo diciéndoles que, pues este es un dogma de fe. Finalmente el infierno viene en las Sagradas Escrituras. Jesús en innumerables ocasiones hizo mención de ello. Habló mucho del infierno y siempre quiso que estuviéramos atentos de nuestros actos. Entonces es un dogma que no podemos decir no existe, el infierno no existe, y más adelante vamos a ver el que muchos videntes que tuvieron la oportunidad por Dios de visitar el infierno comentan que las personas que se encuentran adentro, muchas de ellas negaban o no creían en su existencia. Entonces, pues, bienvenidos a esta forocápsula. En el Concilio de Florencia, en el año 1439, estableció que las almas de los que mueren en pecado mortal, actual o solo en el pecado original, descienden rápidamente al infierno. El infierno en la Biblia, en Mateo 13, encontramos que el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y éstos quitarán de su reino todos los escándalos y a los que hicieron el mal, y los arrojarán en el horno ardiente. Allí habrá rechinar de dientes y llanto. También encontramos que en el Antiguo Testamento, esto porque, bueno, sabemos muy bien que este tema es muy complejo, sobre todo los cristianos separados, hacen de que esto no existe, que nosotros los católicos nos creamos diferentes pues ideas o conceptos que realmente pues imaginamos o mal imaginamos cosas, ¿no? Y no es así. Tan es así que, como vimos en el Nuevo Testamento, principalmente dicho por nuestro Señor Jesucristo, pues Él manifiesta la existencia del infierno. Y también nos encontramos que en el Antiguo Testamento, sobre todo en el libro de Daniel, menciona esto: y muchos de los que duermen en el suelo polvoriento se despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el horror eterno.
Y bueno, ahora sí vamos a comenzar a hablar un poquito de todos estos videntes, de esto que llamamos infierno. Para empezar, bueno, al igual que como vimos hace 8 días, el purgatorio es, como platicamos, es un estado, no es un lugar físico, es un estado. Asimismo, el infierno es un estado del cual no se puede salir. Sí sabemos que el purgatorio pues se cubren una vez que se han visto las pagadas con penitencia los pecados que se han cumplido, pues entonces se logra salir de ahí e irse a otro lado, irse al cielo básicamente, pero después de haber purgado esa condena. Sin embargo, del infierno, una vez ahí, no se sale. Y pues vamos a hablar de estos pequeños niños, de Jacinta, Francisco y Lucía, bueno, Jacinta y Francisco Marto y Lucía dos Santos. Acordémonos, fueron los niños videntes de Fátima, de la Virgen de Fátima. En una de las ocasiones que generó una conversión muy fuerte, sobre todo en Santa Lucía, porque ya es santa al igual que su hermano, pues en esa ocasión resultó que la Virgen les dijo: oren, oren mucho, porque muchas almas se van al infierno. Luego extendió sus manos y los metió en un hoyo en el suelo, donde se veían almas con formas de demonios que empezaban a quemarse, a gritar. Llegó un momento en que Lucía, que era la mayor, deseó salir, o sea, no quería estar pasando por ese momento. Entonces dijo: no, es que yo no quiero estar aquí. Ajá, y le dice a la Virgen: me da mucho miedo, déjame alejarme, déjame irme. Y pues no salió. Dijo la Virgen que era necesario que ellos vieran ese padecimiento para que le informaran a la gente sobre la existencia del infierno. Dice: muchas de estas almas que se encuentran aquí, pues las pudimos haber salvado, se pudieron haber salvado al no pecar, pero no solo no pecar, sino también darse cuenta que el infierno existe y son unos tormentos muy crueles. También les dice: tienen que difundir mucho la devoción al Inmaculado Corazón. Si lo hacen, se salvarán muchas almas. Tendrán que dejar que sucedan ciertas tragedias, porque dijo: sí van a suceder tragedias, sí, dice: yo no digo que no, van a suceder tragedias por las culpas de los pecados del mundo entero, pero al final de estas tragedias triunfará mi Inmaculado Corazón. Ajá. Y a su vez ella le dio una oración que todos nosotros, o la mayoría, hacemos al final de cada misterio, entre cada misterio del rosario, la oración de: oh Jesús mío, perdona nuestros pecados y líbranos de las penas del infierno. Precisamente fue por esta razón. De hecho, Lucía, a raíz de eso, ella dijo que era tan horrible y decía: pobres de los pecadores, no saben realmente las penas que se sufren en el infierno. Si yo quiero ofrecer mi sacrificio para que toda la gente se salve y salga del purgatorio. Dice: yo no quiero que la gente caiga en el infierno. Entonces ella oraba mucho por las almas del purgatorio. Ella hacía muchos sacrificios, como dejaba de comer, literal, no tomaba ni agua. Ajá, era un ayuno a nada. O sea, toda una semana o más se la pasaba en abstinencia total de alimento y líquido. Además de ello, ella portaba un cinturón de cuero que la apretaba. Entonces, si en algún momento le ganaba el hambre y comía, el cinturón le decía no. Ajá, o sea, se lastimaba. Pero ella todo este dolor lo ofrecía por las almas del purgatorio y por todas aquellas personas pecadoras como nosotros, para evitar que cayeran en el infierno.
Ahora vamos con otra santa, Santa Faustina Kowalska. Ella pues fue la vidente que nos trajo a nuestro Señor de la Misericordia. Ella fue la que lo vio cómo salían de esos rayos que llamaban en uno su sangre, en el otro pues luz, agua, ¿no? Entonces ella, cuando escribe del infierno, dice: estoy escribiendo esto por orden de Dios, para que ninguna alma encuentre una excusa diciendo que no existe el infierno. Ella comentaba que lo que escribió realmente no tiene ni la mitad de idea de cómo es el infierno. Ella dice, es un tormento horrible, increíblemente, pues, doloroso. Dice, no saben cuán terrible es. Fue conducida precisamente por un ángel. De hecho, vamos a ver a una situación que se va a presentar en varios videntes. Obviamente, Jesús mismo a veces los acompaña directo a conocer el infierno. En ocasiones solo van acompañados por su ángel de la guarda. ¿Esto por qué? Porque acordémonos, es un lugar del cual las almas no regresan. Pero ellos, como santos, como personas cercanas a Dios, pues nada más tenían ese destino, el dar a conocer la existencia de este infierno para que la gente procuráramos comportarnos de acuerdo con la ley de Dios. Entonces fue conducida por su ángel a un lugar de grandes tormentos. Era de una extensión inmensa en donde había diferentes castigos. El primero, pues, era la pérdida de Dios, porque obviamente una vez que entran ahí, pues jamás vuelven a ver a Dios. La segunda, continuo remordimiento de conciencia. O sea, les remordía la conciencia del pecado que habían cometido y que los tenía en ese lugar. Tercero, aquel destino, estaban seguros de que aquel destino no cambiaría jamás. O sea, se iban a quedar ahí. El cuarto, el fuego que penetra el alma, un fuego espiritual que ardía, era algo insoportable, decía que era un dolor que jamás en la vida ella había podido padecer. Quinto, una oscuridad permanente, pero las almas y los demonios sí se podían ver, pero lo demás era brumoso. Sexto, siempre estaba Satanás ahí y los demonios atormentando a la gente. Séptimo, desesperación, un odio a Dios, o sea, generado de estas torturas, buscadas también como consecuencia de sus pecados, pues les generaba un odio hacia Dios, un blasfemar en contra de Él, odiarlo, pues groserías y cosas así, ¿no? Ella decía que jamás había escuchado tanta cosa tan fea, ¿no? Había tormentos particulares. Ella, y también hay otro vidente que manifiesta eso, que no todos eran pues castigados de la misma forma, sino dependían del pecado. Estaban algunos calabozos, algunos abismos, pero al final ella, después de todo esto, pues le pregunta a Jesús, oye, pero ¿cuál es el sentido de que yo esté viviendo esto? O sea, quiero quedar clara qué es lo cuál es el sentido. Y le dice Jesús, pues la idea es que tú le digas a la gente que el infierno existe, que no crean que es algo que no, que es ficticio. Sé porque muchas de estas almas están aquí, porque decían, ay, no importa si robo, no importa si mato, no importa si engaño a mi mujer, no importa nada, porque el infierno no existe, eso es una mentira. O sea, después de esta vida no hay más. Y no, por esa razón, a todos estos santos y beatos, el mismo Jesús les dijo, pues van a tener que vivir y van a tener que sufrir lo que le puede pasar a un alma, para que ustedes vayan y lo comenten. Ahora vamos con otra. Oye, esta vidente de verdad, híjoles, fue una consentida por Dios, pero también sufrió mucho. Ella, pues, Ana Catalina Emmerich, ella tuvo la mayor cantidad de visiones, o sea, no hay ningún santo, no hay ningún beato, no hay
uno como ella. Ella tuvo visiones de todo lo que, de todos los momentos que a lo mejor no conocemos, de todos los personajes que aparecen en el Nuevo Testamento. Y en el Antiguo también ella ha visto de algunas. Cuando Jesús le muestra el infierno, él en persona la lleva y ella él la va guiando. Cuando ella llega, ve que el exterior, la parte de afuera es horrible, es espantosa, y ve un edificio inmenso con un aspecto pesado. Y en la entrada está como una especie de puerta metálica con unos cerrojos grandísimos, pero muchos cerrojos grandísimos. Ella comentaba que tal vez era para que las almas, si en algún momento querían salirse, pues no, ahí se quedaban. Escuchaba unos gemidos profundos y gritos de desesperación. Por dentro estaba cerrado, estaba confuso y lleno de gente. Cada objeto llenaba la mente con dolor y pena. Solo había mazmorras horribles, sombrías, oscuras, cavernas, pantanos fétidos llenos de animales venenosos. No se escuchaba palabra de consuelo alguna. Cada condenado tiene presente que los tormentos que padece son los frutos de sus pecados. Cuando los ángeles que escoltaban a Jesús, que es el que la guió hacia el infierno, empezaron a quererla atacar. Entonces, en ese momento los ángeles empezaron a aventarlos a estos demonios y ellos se invadió un torbellino de maldiciones, insultos, gritos y lamentos. De este lugar, pues la saca el mismo Jesús junto con los ángeles y ella pues regresa de esa visión con un dolor tremendo, con algo que le quemaba el corazón. Y ella, pues espantada, comentó lo mismo que Faustina, lo mismo que los niños de Fátima. ¿Por qué me haces sentir y ver esto? Y él le dijo, para que le digas a la gente que se fije en lo que hace, para que no cometa esos pecados. Pues ahora nos vamos con otra, esa es una favorita de casa. Santa Teresa de Ávila. Recordemos que ella, híjoles, es doctora de la iglesia, es una de las místicas más grandes que hay. Ella sufrió la transverberación, que fue que sintió una lanza que atravesó su corazón, y de hecho cuando ella muere y sacan su cuerpo, extraen el corazón y efectivamente había una punta de lanza adentro. Ajá, entonces el mismo Jesús le hizo sentir eso en carne propia. Bueno, a ella la lleva el mismo Jesús también y le muestra una entrada que parecía ser estrecha, pero con un pasaje largo, con un horno lleno de llamas bajo el suelo y lleno de lodo, sucio, emanando olores pestilentes y cubierto de bichos repugnantes. Al final era un lugar hundido en la pared, el que estaba abierto, y ahí lo depositan a ella, la jalan los demonios y la meten adentro de esta pared. Ella empieza a sentir cómo su alma se empieza a quemar, empieza a sentir sufrimientos corporales que no tienen fin. Sintió el fuego, sentía que se despedazaba, que se moría en ese momento. Pensó que Jesús la iba a abandonar ahí. Pensó, dice, o sea, me he portado tan mal que me vas a dejar aquí. En ese momento ella pues cae en un poco de desesperación, pero encuentra otra vez esos sonidos, ese rechinar de dientes de las almas que empiezan a gritar y por momentos a clamar a Dios y por momentos a odiarlo. Ajá, entonces ella dice que jamás pensó que este lugar podía ser tan horrible. Y al final, pues el mismo Jesús la vuelve a sacar y le dice lo mismo que a los otros videntes, ¿no? Que pues esto lo tenía que padecer para que la gente entendamos qué está pasando. Vamos con San Juan Bosco. Él es de los salesianos. Este hombre también es el santo patrono de la juventud y pues tuvo muchos, pues él ya es un santo, pero aparte
Tuvo muchos alumnos, que también algunos ya son santos, como Santo Domingo Sabio, muchos jóvenes. Él estaba encargado de esa educación, y precisamente esto va ligado con su visión del infierno. Fue conducido al igual por su ángel de la guarda hacia el valle de las sombras. Tuvo una visión del infierno. Fue al fondo de un precipicio que terminaba en un valle oscuro. Vio un edificio con la puerta altísima cerrada. Tocando el fondo había un calor sofocante que oprimía. Humo espeso, casi verde, que se levantaba en las murallas del edificio. Llamas de fuego. El ángel le dijo: lee la puerta, ahí hay un letrero. Y él lee el letrero y dice: donde no hay redención. Vi caer en el abismo, comenta él, vi caer en el abismo varios jóvenes, uno detrás de otro. Tenían inscrito en la frente el pecado que habían cometido. El ángel le dijo: estos son los que tuvieron malos compañeros, leyeron malos libros y tuvieron hábitos perversos. Muchos de ellos eran conocidos de San Juan Bosco, algunos alumnos, y dijo: pero entonces es inútil que yo trabaje con ellos, porque finalmente van a ir a dar al infierno, o sea, ya están aquí. Y le dice: mira, estos todavía están vivos, pero ya el infierno los está esperando. Por eso es necesario que tú les digas a ellos que dejen las malas compañías, que dejen de leer cosas que no les hace bien, que dejen de hacer cosas que dañan a su cuerpo y dañan a su alma, si es que tú los quieres salvar. Entonces él pues siguió caminando. Encontró otro momento en donde a la entrada del edificio leyó otro letrero que decía: los impíos irán al fuego eterno. El ángel lo llevó hacia una puerta que se tornó como una caverna inmensa, llena de fuego muy caliente. Vio caer habían cometido faltas al sexto mandamiento, esto es, no cometerás adulterio. Sobre todo los que no se confiesan bien, estudiando maneras de engañar, porque le dijo el ángel: mira, dice, mucha gente va y le comenta al padre: oye, padre, fíjate que pues me vengo a confesar. Ya lo confiesa, y el otro: pues, ¿de qué pecados te arrepientes? No, pues me arrepiento de que pues anduve con una mujer casada. Ah, pero tuviste relaciones con ella. No, nada más salíamos y la llegué a ver. Ah, pero te arrepientes. No, sí, bueno, tus pecados son perdonados. Y resulta que seguían viéndola y que tuvieron relaciones con ella, y por eso están en el infierno. Entonces, pues visto todo esto, dijo: es que esto es horrible. Y le dijo el ángel: esto no es suficiente, tú tienes que probar las penas del infierno. Toca una de las paredes con tu mano. Al momento de que toca la pared con su mano, sintió un dolor tan inmenso, con un calor que lo quemaba por dentro. Al momento de que él despierta de la visión, su mano se encuentra hinchada, producto de una quemadura muy fuerte, y así anduvo varios días. Entonces desde ahí él se encargó de decirle a las personas, a sus alumnos, que tuvieran mucho cuidado con caer en pecados que los llevaran al infierno. Acordémonos que el infierno es una decisión, porque si nosotros sabemos cómo evitarlo y aún así no lo hacemos, entonces podemos ir al infierno. Viene otra cosa: hay gente que dice: bueno, o sea, sí anduve con una casada y luego con otra, o anduve con varias mujeres y yo soy casado, pero cuando me muera, minutos antes, me voy a arrepentir y le voy a pedir perdón a Dios. Pero resulta, igual y si le da tiempo, ¿no? A lo mejor antes de morir se está acá: ay, Dios mío, perdóname. Pero si resulta que un día muere en una muerte accidental, lo atropellan, ya no le dio tiempo de pedir perdón a Dios, directito al infierno, y de ahí a nadie lo sacó. Entonces hay que tener cuidado en eso. Vamos con otra vidente. Ella es Sor
Josefa Menéndez. Sor Josefa Menéndez es una de las que también vivió esas penas del infierno bastante fuerte. Ella decía que era tan aterrador que llegó un momento en donde dijo, no puede ser, o sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué estoy sufriendo esto? En un instante ella se vio en el infierno, pero sin ser arrastrada como en otras ocasiones, porque acordémonos que ella también tuvo visiones del purgatorio y ahí era arrastrada literalmente, pero dice que vio cuevas, vio fuego, y se me sumergí dentro de un nicho de fuego y aplastada como entre placas candentes, y como si hubiera picos encendidos se introdujeron en mi cuerpo. Parecía que los ojos se me salían por el fuego tan intenso, un olor repugnante y nauseabundo, como de carne apestosa quemada con azufre. Vi a algunas almas sufrir en las manos. Muchas iban y comentaba a ella que decían, oh, malditas manos, ¿por qué pecaron? Eran las personas que habían robado o habían matado. Y así vio que cada alma sufría dependiendo del pecado que habían cometido. A la persona que había padecido de pues ver pornografía, los ojos empezaban, malditos ojos, ¿por qué vieron eso? Malditos ojos, y empezaban a maldecir también a Dios. Entonces ella vio que esto era un horror inmenso. Otros acusaban a su lengua y les ardía intensamente. O sea, ese tormento era directo dependiendo del lugar o de el parte de su cuerpo del cual habían cometido pecado. Escuchó en una de esas almas atormentadas, decía, y eres tu cuerpo el que lo ha querido, por un instante de placer, por una eternidad de dolor, de un lugar del cual no voy a salir. Lo que le impactó a ella fue ver a una niña que gritaba y maldecía a sus padres, y que les decía, malditos, ¿por qué no me dieron demasiada libertad? ¿Por qué me dieron demasiada diversión? ¿Por qué no me dijeron que no lo hiciera? ¿Por qué me decían, haz lo que tú quieras, hija? Ahora, ¿dónde estoy? En el infierno. Todo por ellos, malditos sean. Ella es la imagen que más le sorprendió, esa joven que encontró ahí. Y dice ella que fue algo terrible, que nunca pensó que pudiera existir algo tan terrible. Vamos a otro, la Beata María Serafina Micheli. Ella, pues este es un caso bien interesante, ¿eh? Ella vio a Lutero en el infierno, y ahora vamos con la historia. Recordemos que Lutero en algún momento de su vida dijo que ni siquiera los ángeles podían desafiar su doctrina. Era una vanidad tremenda. Desde ahí empezamos. En cierta ocasión, Serafina Micheli se encontraba pasando por Sajonia, cerca de la ciudad natal de Lutero, y ella buscaba una iglesia, ¿no? Para pues persignarse, hacer oración, y encuentra una iglesia cercana, y ahí se pone ella a hacer oración. Está haciendo oración, se hinca, cuando de repente se le aparece su ángel y le dice, esta es una iglesia protestante. Y ella se quedó, ¿cómo que es una iglesia protestante? El ángel le dijo, esta es una iglesia luterana. Y ella, ay, Dios mío, pero pues es que yo vi que esta era una iglesia, sí, pero es una iglesia protestante. No reces aquí. Ella no entendió y le dijo, ¿quieres ver a dónde está Lutero? Y la jaló y se la llevó hacia el infierno. Le dijo, quiero que veas el lugar donde fue condenado Lutero y el castigo que sufre. Ella vio una hoguera de fuego con almas torturadas. En el fondo de ella estaba Lutero. Estaba rodeado por demonios que lo obligaban a estar de rodillas y le clavaban un clavo en la cabeza. Ese clavo era clavado constantemente, no cesaba. Terminaba un demonio y seguía el otro, y seguía el otro, y seguía el otro. Era el tormento que estaba sufriendo Lutero. Entonces ella, cuando despierta de esta visión, pues se da cuenta que pues debe de informarle a la gente que si
que si ellos pudieran ver esa escena tan dramática, con seguridad ya no le harían ni fiestas ni nada a este personaje. Vámonos con otra. Beata María de Santa Cecilia Romana. Esta también, híjoles, también fue una visión bastante fuerte. Ella fue un alma, pues, santa, que desde muy pequeña, desde los 4 años, pues el demonio se le apareció, lo vio. Dios le dio a ella el don de ver demonios y ver el infierno. Entonces, cuando ella se lo comenta a su confesor, le dice, pues esto viene de Dios, o sea, Dios quiere que tú veas esto para que le digas a la gente que realmente existe, que no es lo que mucha gente dice, eso no existe. Dice, y además, estos demonios no son el clásico como lo pintan rojito y con cuernitos, no. Muchos de ellos manifiestan que son monstruos horribles, deformes, y las almas que están en el infierno también. Ella tuvo 2 visiones del infierno, fue algo fuerte. En ambas, ella se encontraba enferma, en cama, le estaban dando a ella la comunión, cuando en ese momento, ¡fum!, la transportan hacia el infierno. Le preguntó a Jesús cuando vio todo esto tan horrible, pero entonces tu redención fue completa, entonces, ¿qué puede faltar para que tantas almas se pierdan? Él le respondió, es que las almas piadosas no se asocian lo suficiente a mis sufrimientos. ¿Esto qué quiere decir? Que no hacemos mucha oración por la conversión de los pecadores y de nuestros pecados propios. Entonces, por eso muchas almas se pierden. Y también ella comenta que hablando con Jesús, Jesús le dijo, es que a veces tenemos miedo de corregir a los demás. Decimos, ay, no, se van a molestar, no, pues no, mejor no le digo nada. Pero Jesús le dijo, es mejor que les digas ahorita para que tú no peques de omisión y tal vez esa alma se salve y no vaya al infierno o al purgatorio por mucho tiempo. Ahora vámonos con otra, Santa Verónica Giuliani. Esto también es fuerte su historia. De hecho, ella también tuvo varias visiones del infierno. Su visión del infierno fue un lugar oscuro, con un incendio que se trataba de un horno gigante. Había llamas y fuego. No se podía ver la luz. Sentí gritos y ruidos, pero no podía ver nada de tan oscuro. Solo se olía un hedor horrible y humo terrible, pero no hay nada en la vida que se compare con lo que vi. Me dijo Jesús, mira y ve bien este lugar, que nunca terminará. Está para el tormento mi justicia y mi desprecio riguroso. En ese momento escuchó un fuerte ruido. Aparecieron muchos demonios con cadenas. Sostenían animales de diversas especies, los cuales de repente se iban transformando en hombres, pero espantosos. Espantosos, dice ella, que no puede describir, o sea, que no era un hombre como nos vemos, sino algo horrible, monstruoso. Estos monstruos pues hacían que Jesús estaba al lado de ella, empezara a sangrar y a cargar el madero pesado. Llegó un momento en donde ella decía, Jesús, no quiero que sufras tanto, o sea, tú diste tu vida por nosotros para salvarnos de este tormento eterno y ni así entendemos. En ese momento los hombres se transformaron de nuevo en animales y fueron precipitados hacia un lugar oscuro. Estos iban maldiciendo a Dios y a los santos. Decían, maldito, maldito, ¿por qué nos dejaste aquí? Maldito. Y él decía, no, yo te di la oportunidad de salvarte, pero fue tu decisión estar aquí. Esas almas muertas por el pecado se habían convertido en bestias. Entre ellos, aunque ustedes no lo crean, y no lo digo yo, lo dijo ella, había religiosos. Tenía ella delante de sí todos los pecados habidos y por haber de todas estas almas.
Sentía un incendio de fuego, pero no podía ver las llamas. De repente sentí una llama que se acercaba y sentí que me golpeaban, mas no vi a nadie. El solo recordar la visión me hizo temblar. Después tuvo una segunda visión, años después. Ahí ya no fue Jesús con ella, fueron los ángeles. Los ángeles la llevaron al infierno. En las profundidades vi un trono hecho de demonios aterradores. Había una silla formada por los jefes del abismo. Satanás se sentaba ahí. Mientras tanto, vi que el almohadón de la silla era Judas. Digamos que interpretándolo así, o sea, no sé, me puedo equivocar. Almas de personas condenadas en el infierno eran usadas, fundidas para crear este sillón o trono de Satanás. Y ahí se encontraba pues Judas, el que entregó a Jesús. Y le preguntó a los ángeles, ¿quiénes eran los demás que estaban en el trono de Satanás? Y le dijeron, son prelados religiosos y dignatarios de la iglesia que cometieron pecados tan grandes que no se arrepintieron. Y aquí están. En el abismo vio muchas almas caer una tras de otra, y que gritaban, siempre será así, siempre, siempre, siempre. Verónica fue conducida a la presencia de Satanás, algo que ella no soportó, o sea, ahí empezó ella a hacer mucha oración para que Jesús la sacara de ese lugar. En ese momento sale de su visión y empieza ella a decirle a toda la gente, hagan mucha oración, conviértanse, hagan buenas obras, comulguen, confiésense, no pequen más, para que no sufran estas penas del infierno. O sea, realmente lo que acabamos de escuchar, pues es increíble. Y es un dogma de fe. Recordémonos que el infierno, el mismo Jesús lo manifestó en varias ocasiones. No es algo que sea... Hemos escuchado mucha gente que dice, es que vivimos ya el infierno aquí. Lo que vamos a pagar lo pagamos en vida. Ya cuando nos muramos no pasará nada. Pues no. O nos vamos al purgatorio y del purgatorio al cielo, si bien nos va en poquito tiempo, o nos vamos directito al infierno, como ya vimos que Juan Bosco vio a sus alumnos que se perdieron en el infierno por pecados que no habían confesado completamente en una buena confesión. Entonces hay que tener cuidado, mucho cuidado de lo que hacemos y de lo que vemos, y de lo que no hacemos y de lo que no decimos. Bueno, pues antes de continuar, quisiera hacer algunos comentarios que me fueron surgiendo mientras Aurora explicaba alguna de las visiones de estos videntes. Antes que nada, pues quisiera que reflexionáramos con 3 preguntas, ¿sí?, que voy a hacer, y pues cada quien pues podría contestársela en silencio o en su interior. Por ejemplo, ciertamente el tema del infierno es un tema complicado, muy delicado, porque pues inevitablemente nos causa una cierta tensión, porque no podemos creer que pueda existir, ¿no? Vamos, creo que a nadie le gustaría estar ahí y andar sufriendo eternamente, y mucho menos pues nuestros familiares y amigos. Y a veces pues caemos en el error de negarlo, de pensar que no existe, de que a lo mejor, como dice Aurora, pues ya lo estamos viviendo aquí, y cerramos los ojos, y pues es muy peligroso, porque eso pues nos puede agarrar desprevenidos y no considerar que podemos llegar ahí si nosotros descuidamos nuestra relación con Dios. Pero bueno, las preguntas que planteo son las siguientes. ¿Creemos que el tema del infierno es cosa del pasado? Es decir, que también podemos creer que solo se inventó, que lo inventó la Iglesia Católica para
para dominar a la gente, para dominar conciencias. ¿Realmente creemos que eso es el infierno, un invento? ¿O bien tiene algún sentido esta realidad espiritual de la que habla Jesús en los evangelios y que nos lo da a conocer? ¿Qué sentido puede tener? Cuando Aurora explicaba la visión de Santa Verónica Giuliani, tristemente recordé así como que de un chispazo el testimonio de Conchita, de una de las videntes de Garabandal, donde ella menciona ya en el segundo mensaje, que hay muchos obispos que están en el error y llevan consigo muchas almas. Por eso continuamente estamos pues nosotros invitándoles también a que recen por los sacerdotes, que recemos por los sacerdotes, porque tienen una gran responsabilidad. Si ellos están equivocados, si no corrigen sus enseñanzas acerca de la fe cristiana católica, pues consigo llevan pues comunidades enteras. Otro punto que me llamó la atención cuando Auro nos platicaba de las visiones de Don Bosco, donde le dolía que hubiera gente que él conocía y que estaba en el infierno. A nosotros también nos tiene que doler el que veamos familiares y amigos que sabemos están en pecado, que sabemos no están reconciliados con Dios, que están pues llevando una vida pues torcida, no infiel, digamos, en el sentido más profundo con Dios nuestro Señor, con Jesucristo y con la Iglesia, y que si nosotros no nos armamos de valor y buscamos de una manera respetuosa, con conocimiento y pues de forma también pues cariñosa, amable, si es posible, si no es posible pues ni modo, así de forma ruda, ¿no? Pero lo más importante es que hablemos, que denunciemos el pecado y advirtamos a las personas, a nuestros amigos, seres queridos, familiares, pues que todo lo que hagamos en esta vida pues tiene una consecuencia, ¿no? Y el riesgo cuando nosotros llevamos un mal camino, pecamos de forma consciente o inconsciente y que rechazamos deliberadamente a Dios, pues eso nos puede acarrear una condena eterna. Cecilia Romana también estaba, como nos comentaba Auro, que son pocas las personas son pocas las personas piadosas que se asocian para poder rezar más y para poder ofrecer más sacrificios. Bueno, pues las personas que de alguna forma tenemos ya un conocimiento de la fe, mucho o poco, pues tenemos más responsabilidad que aquellos que no lo tienen. Entonces, pues nunca es demasiada la oración que podamos hacer, ni los sacrificios que podamos ofrecer a Dios, pues digo desde en la vida diaria, en la cotidianidad, ¿no? Cuando no alcanzamos el pecero, cuando necesitamos hacer un trabajo en una computadora y no prende, todas esas complicaciones, pues también nos podemos hacer ofrendas para Dios. Y Santa Faustina Kowalska, por último, nos decía que había muchas personas que estaban en el infierno porque no creían que existía. Me parece que es San Juan Pablo II el que menciona que el mayor triunfo del demonio hoy en día es que nosotros creamos que Él no existe. Imagínense cuántas condenas, cuántas almas condenadas pues llegan ahí solo por creer que no existe. Andamos por la vida descuidados, pensando que pues lo que vivamos en este mundo aquí se va a quedar y no hay una eternidad para poder gozarla en presencia de Dios o para poder sufrirla. Por eso, importantísimo, y esto lo digo porque hoy en la mañana pues también comentaba con un conocido que me decía, la salvación es personal,
Le digo, sí, es cierto, es personal. Pero después me decía, y por lo tanto, pues ya no tiene caso que yo le diga que ore, que se porte bien, etcétera, porque es personal. Y había una confusión, porque el que sea personal no quiere decir que nosotros no podamos interceder por ellos, que no podamos rezar por ellos, ayudarles a fortalecerse también espiritualmente. Y eso, pues es pues un gran egoísmo, una forma también muy ligera de vivir nuestra fe, de no molestarnos un poco más allá de lo que hacemos. Y bueno, es también pues un gran error vivir, andar por la vida siendo católico y sin preocuparte por los demás. Y es algo que nosotros agradeceríamos cuando estamos equivocados, sobre todo cuando somos niños, cuando somos jóvenes. Creo que es cuando no conocemos pues cuál es el camino que podemos seguir, el camino recto que necesitamos de una persona con más experiencia que nos enseñe, que nos diga, que nos ayude. Y créanme que al paso del tiempo uno lo agradece, ¿verdad? Entonces, pues hay que estar atentos en eso. Sí, pues de hecho, hace 8 días vimos que en el purgatorio algunos videntes vieron niños. Ajá, niños que también estaban pagando sus condenas. Eran a lo mejor instantes, eran a lo mejor eternidades, y a lo mejor era simplemente por haberle gritado en alguna ocasión a sus papás, pero nunca se arrepintieron, y a la hora de que mueren, pues ahí está. Entonces, Y pues recordemos que pues el dueño, digamos el jefe del infierno, pues es también el jefe de la mentira. Nos hace creer a lo mejor que pues la vida sin Dios aquí es súper bien, súper relax y la vamos a gozar y pues para qué sacrificarnos, ¿verdad? Entonces es una mentira que nosotros vayamos a gozar, sobre todo a vivir sin consecuencias, ¿no? Y la prueba está, por ejemplo, en Anton Lavey, el fundador de la iglesia satánica, satánica moderna, en donde manda poner en el epitafio de su tumba: de lo único que me arrepiento es haber amado tanto. Pues pobrecito, ¿no? Porque hasta el último momento él pensó que el amor pues era algo pues de lo que había que arrepentirse, y pues obviamente nunca pudo tener una reconciliación con Dios y así murió engañado. Eh, Solo me gustaría compartir con ustedes, por último, una, una experiencia. Estuvimos compartiendo también un poco sobre su vida. Ella fue una mujer austriaca que intentó ser religiosa en 2 ocasiones por lo menos, pero por su enfermedad pues fue rechazada. Y sin embargo, a partir de 1940, cuando ella tenía unos 25 años, empezó a tener visitas frecuentes de las almas del purgatorio durante mucho tiempo, y pues sus experiencias las plasma en una entrevista que se condensa en un libro que se llama Ayúdenos a salir de aquí. Bueno, respecto a su experiencia con el infierno, ella comenta: Satanás casi me había convencido de que me encontraba en el infierno, con todas esas flamas y explosiones en mi recámara. Luego, por un día entero, en diciembre del mismo año, sentí dolores como de quemaduras y un tipo de miedo terrible del infierno, de terror solitario. Pero no noté a ningún alma a mi lado. Después todo desapareció en un instante. Ella nos cuenta que también hay, vamos, Satanás fue también en un inicio, pues el ángel creado por Dios más precioso, Lucifer. Sin embargo, a él también le dio la libertad, como a cada uno de nosotros, para poder aceptarlo o rechazarlo, y él eligió rechazar a Dios.
Sin embargo, Dios pues no le quitó sus facultades. Incluso le permitió también el poder tentar a las personas y nosotros también ejercer nuestra propia libertad, pero Dios jamás deja solo y esas tentaciones pues también las podemos solventar. Sin embargo, estos espíritus malignos o ángeles caídos pueden llegar a tomar formas humanas e incluso generar una ilusión para que nosotros podamos experimentar el dolor, el miedo y también la desconfianza en nosotros mismos o la desconfianza en Dios. A María Sima el demonio le acechaba en forma humana a través de una madre superiora e incluso de un sacerdote. Ella nos lo cuenta cuando nos dice en una de sus experiencias, y ya con esta cerramos, bueno, con esta termino mi comentario. Dice, me pasó lo siguiente, en los días en los que se celebraba una misa fúnebre a las 9 de la mañana en nuestra iglesia, podemos recibir la Santa Comunión a las 7. Esa mañana entré a la iglesia a las 6:45 y me di cuenta de que estaba sola. Repentinamente llegó corriendo el párroco y sin hacer la genuflexión se acercó a mí y me dijo, hoy usted no puede recibir la Santa Comunión. Y después se fue igual de rápido como había llegado, sin hacer la genuflexión frente al tabernáculo y azotando la puerta. No era común un comportamiento así en él, y me preguntaba qué estaría pasando. Faltando 3 minutos para las 7, apareció de nuevo. Atravesó la iglesia con el paso de siempre, hizo la genuflexión y entró en la sacristía. Entonces me volteé para ver si había alguien más. El párroco no habría entrado en la sacristía nada más por mí, luego de que no podría yo comulgar, pero en la iglesia, fuera de mí, no había nadie. Me levanté y me dirigí a la sacristía. Le dije a mi párroco, Padre, ¿por qué no puedo recibir la comunión hoy? Él me respondió, ¿quién le dijo eso? Usted, padre, hace solo 10 minutos, cuando entró la primera vez en la iglesia. Le dije, claro que puede recibir la comunión. Y yo no he entrado a la iglesia hasta ahorita. No se alarme, Satanás trató de ponerle una trampa. Es decir, aquí como en esta experiencia, María Sima tuvo un encuentro con Satanás de una forma engañosa, sutil y hasta aparentemente buena. En otros, con otros santos o con otras personas, pues los encuentros son más violentos, pero siempre el mismo fin es el mismo, que nosotros nos alejemos de Dios, desconfiemos de Él, de nosotros, desconfiemos del amor de Dios y de la capacidad que tenemos nosotros para poder amar. De hecho, hablando un poquito, de hecho, se me acaba de ocurrir una cápsula, santos que fueron atormentados por el demonio, porque como sabemos, él es el padre de la mentira. Entre ellos, pues, estaba San Martín de Porres. Él, pues, se le presentaba hasta en forma de Jesús y en forma de la Virgen, y le hacían creer, oye, tú tienes más dones que el mismo Dios, ¿no quieres ser el Dios que todos veneren? O sea, como que trataba de guiarlo hacia otro lado, a lo que él pues decía que no. El padre Pío de Pietrelcina se daba unos, pero buenos golpes con el demonio, o sea, comentaban los otros monjes que escuchaban en su habitación como paz, golpes por todos lados. Y en cierta ocasión uno de los monjes abrió la puerta a curiosidad, no vio nada, pero sí vio al padre Pío, como en las películas de terror, cómo lo jalaban de un lado a otro por todas las paredes. Entonces era muy atacado por el demonio, siempre aparecía con rasgaduras en los brazos, moretones, o sea, sí era algo fuerte. Aparte, luego se le aparecía en forma de feligreses. En una ocasión se le apareció en forma de una de las chicas que éramos muy cercana a él, incitándolo a pecar con ella. Entonces, sí, es fuerte eso.
Y una última, está Catalina Rivas. Sus visiones, acordémonos de ello, está basado el gran milagro. Ella nos comenta que al momento de la Santa Misa se observan las almas del purgatorio en el altar, cómo están ahí jalando con manos para que uno las ayude durante misa, pero también están los demonios, y los demonios están circundando por todos lados. Comentando alguna vez con una persona que estudió angelología con los santos padres de la obra, unos alemanes, nos comentó que estos demonios son los que a veces nos hacen dormir en misa, que de repente dice el que soplan y con eso uno se duerme. Y a veces estos demonios están circulando por todos lados de no te confieses, no le confieses al Padre todo. Y luego está ahí uno esperando la fila para confesarse y oye una voz que le dice no, después, ahorita no. Y es el mismo demonio. Entonces hay que hacer otra cápsula posteriormente sobre santos atacados por el demonio. Santa Teresa de Ávila, otra, o sea, varios. El mismo Jesús fue atormentado en los 40 días en el desierto, fue atormentado por el demonio, incitándolo a que cambiara su idea, ¿no? Entonces, pues hay que tener mucho cuidado. Solo, bueno, antes de la invitación final, pues recuerdo al padre Rogelio Alcántara, que es un sacerdote prefecto de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, aquí en la Arquidiócesis Primada de México. Él hace poco sacó a la luz un libro que se llama Tratado de Demonología y Exorcismo, y menciona, entre otras cosas, que nosotros tenemos la facultad también de enfrentar al demonio en el nombre de Jesús, apoyándonos en él y no tener miedo, ¿sí? Eso es muy importante, porque una de las cosas que nos debilitan y que nos podrían hacer perder la batalla es pensar que el demonio es más poderoso que Dios mismo. Y otra idea equivocada es que nosotros no podemos hacer nada, ¿sí? Pero si nosotros tomamos las herramientas y los medios que Dios nos da a través de su iglesia católica, por decir solo algunos, son los sacramentos, la oración, los sacramentales y las obras de misericordia, vamos a tener las herramientas suficientes para enfrentar la batalla y poder ganarla, siempre en el nombre de Jesús. Y cierro con una cita del Catecismo de la Iglesia Católica en su capítulo 4, que habla específicamente sobre el infierno. En su numeral 1033 nos dice: morir en pecado mortal sin estar arrepentidos ni acoger el amor de Dios significa permanecer separados de Él para siempre por nuestra propia y libre elección. Este estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados es lo que se designa con la palabra infierno. Es decir, quitémonos la idea, o por lo menos cuando ya se nos pase el enojo, quitemos la idea de que Dios nos castiga y que nos condena. En realidad no es así. Nosotros elegimos libremente rechazar a Dios cuando somos condenados, ¿sí? Es decir, Dios siempre va a respetar nuestra decisión, y si nosotros no lo aceptamos, lo rechazamos y elegimos pues vivir alejados de Él, nos estamos autoexcluyendo de la unión con Dios, y puede ser que la unión definitiva con Él, y estamos eligiendo pues el infierno, que es eso, la separación definitiva con Dios. Entonces, estemos atentos, porque mucha gente dice: pues yo elijo si voy al infierno, bueno, entonces me voy a esperar hasta el último momento para poder elegir el cielo, para poder elegir a Dios, y mientras pues la voy a gozar, voy a hacer mis tranzas,
le voy a dar rienda suelta a mis placeres, a mis ambiciones. Pero tengamos cuidado porque en ese proceso nuestra mente, nuestro corazón puede irse encrostando y puede ir eligiendo poco a poco la autoexclusión con Dios. Y en el último instante, si es que no somos sorprendidos con una muerte repentina, pues ya no vamos a reconocer a Dios y ya no lo vamos a elegir. Entonces, esa decisión también se puede ir construyendo a lo largo de nuestra vida y de nuestras decisiones más simples de cada día. Entonces, tengamos cuidado con eso. Pero, pues también abramos paso, ya vimos el lado oscuro. Dentro de 8 días veremos el lado de la luz, el lado de Dios. Ahorita vimos cuando cuando nosotros humanos decidimos darle la espalda a Dios. Pero en el siguiente de nuestra trilogía de videntes, pues vamos a hablar de los videntes del cielo. Cuando uno decide estar con Dios y hacer las cosas como Él lo pide. Entonces tengamos esa idea y que el infierno no nos espante. Al contrario, que sepamos la enfermedad para poderla atacar. Porque si negamos la enfermedad o no la conocemos, podemos caer. Y de esa no podemos salir. Bien, ahora vámonos hacia nuestras invitaciones finales. Estamos en el Año Santo de San José precisamente y por ello tendremos la conferencia del mismo nombre. Es una conferencia presencial a cargo de Roberto Farril. Es en la parroquia de la Inmaculada Concepción, en la colonia Clavería, alcaldía Azcapotzalco, en la Ciudad de México, el día 19 de marzo a las 8 de la noche. El cupo es limitado porque pues sabemos que el aforo a este tipo de eventos no puede ser al 100% por la situación que estamos viviendo en el mundo, pero sí se puede manejar un 30%, por eso es necesario que aparten su lugar, confirmen su asistencia, ya sea que nos manden un mensaje privado o se comuniquen conmigo al número que aparece en pantalla. La siguiente invitación es una invitación hecha por nuestros amigos de Siempre Viva Producciones a la presentación del romancero de la Vía Dolorosa, escrita por el padre Benjamín Sánchez Espinosa, conocido por Fray Asinelo, Fray Burrito. Ya ellos han estado en varias ocasiones con nosotros de invitados. Son no porque sean nuestros amigos, pero la verdad su trabajo es muy hermoso, muy impactante y algo que de verdad debemos de pues fomentar y pues aplaudir. Esta va a ser el martes 30 de marzo, martes de Semana Santa, 8 de la noche. Es presencial, pero también será transmitida en vivo. Ese sí va a ser transmitida por nuestro canal Cineforo Católico. También pueden verlo por Siempre Viva Producciones y por el Face de la parroquia, que ahí todavía no estamos muy seguros, pero por lo menos en Cineforo Católico y Siempre Viva Producciones podrán ver la transmisión para las personas que no puedan ir o que se encuentren en otros estados o en otros países y pues puedan accesar a ella en el momento que gusten. De hecho la pueden buscar también al siguiente día en YouTube, que la subiremos para que puedan verla, ¿no? Y pues ya por último vamos a hacer la oración que precisamente la Virgen le pidió a los niños de Fátima que hicieran para librarnos de las penas del infierno. Y dice: Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas y socorre principalmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Y pues terminamos con ello. Solo vamos a hacer la oración a San Miguel Arcángel porque sabemos que es un tema fuerte. Es un tema fuerte, un tema que duele, un tema que a veces hasta puede causar así como un claconete le echan sal y se empieza uno a revolcar de no quiero saber, no me interesa. Entonces, miedo básicamente, pero no debemos de tener miedo. Debemos de tener miedo a nuestros actos, porque sabemos que es una decisión el infierno.
al igual que el cielo, al igual que el purgatorio. Entonces debemos de tener miedo a nuestros actos, miedos a nuestras propias actitudes, no miedo al sitio como tal, que también está bastante feito, como nos platicaron los videntes, ¿verdad? Sí, sobre todo pensar que pues no estamos solos, que en este mundo, en esta vida, pues hay ángeles que nos acompañan, está el Espíritu Santo, está Dios nuestro Señor, personas mismas de carne y hueso que están dispuestas a apoyarnos y pues tengamos esa confianza para pues poder enfrentar las dificultades, las acechanzas, tentaciones, ataques, todo lo que venga del maligno y que no tendrá este dominio sobre nosotros, ya que no es dueño de nuestra voluntad tampoco, y más bien tengamos confianza, conocimiento de este mundo espiritual, conocimiento del amor de Dios y siempre enfrentarlo de la mano de Él, o sea, nunca solos. Entonces, San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arrójalo al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que van por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Y bueno, agradecemos a Joel Roa y a Socorro Martínez el que nos hayan acompañado esta noche y pues hay que difundir la existencia de este lugar. Al igual que los videntes, no podemos decir que no conocemos ya de qué se trata esto. Al contrario, difundámonos, digámosle a la gente que verdaderamente existe, que esa es la razón por la cual Dios les permitió a los videntes conocer el infierno, el que divulgaran, el que le dijeran a la gente que existía y que es un tormento horrible para que todos estemos pendientes de ello, ¿no? Entonces, los que hayan estado en estos momentos con nosotros en esta plática, pues difúndanla, coméntenla, digan a las personas. La intención es salvar mientras más almas podamos del infierno. Acuérdense, pecado de omisión es la persona que ya sabe las cosas y se las calla. Dice, no, es que no quiero que me envíen feo, no, es que me van a decir que estoy loco, ay, no, mejor lo dejo que viva en paz. Ya, cuando se muera, pues ya Dios se arreglará. A lo mejor lo perdona, porque es buena persona. No le digo nada, no, hay que decirlo, porque si no, déjate que a la persona que no le dijiste se vaya al infierno o al purgatorio. Uno también se condena por saber y no decir. Entonces, más por último, pues vamos a hacer nuestra oración a la Virgen María. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiado, pues yendo de ti amparado, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Y ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén.